En esta demostración aprenderemos a reconocer los errores de programación más comunes que cometemos cuando trabajamos al construir funciones de usuarios y cuando hacemos uso de esas funciones. Por lo tanto, estos tipos de errores van a estar, digamos, presentes cuando realicemos la declaración de la función, cuando realicemos la definición de la función y cuando realicemos la invocación de la función, que son las tres partes que vamos a trabajar con funciones. La primera regla de sintaxis, referida a la declaración de funciones, es decir, a esta zona, nos dice que la declaración de una función debe terminar en punto y coma. En ese caso, muchas veces, sin querer, nos podemos olvidar y vamos a compilar, y en este caso la regla es obligatoria, por lo tanto se desprende un error de sintaxis. Si observamos los mensajes de error que arroja esta violación a la regla, vamos a ver que es un conjunto de mensajes bastante ilegible, pero en realidad está advirtiendo que le falta algo al prototipo de la función, en el cual se está esperando una finalización. Y en este caso, en realidad, si bien es poco legible, tenemos que empezar a visualizar los tipos de mensajes que nos pueden salir para poder identificar un posible error de sintaxis, que en este caso, con este conjunto, sabemos que es a causa de la falta del punto y coma de la declaración. Ahora bien, existen también errores en lo que sería la definición de una función, es decir, debajo de main. En este sector, la regla dice que la definición de la función no debe terminar en punto y coma y debe tener la apertura de llaves para encerrar el bloque de acciones que ejecuta esa función o ese módulo. En este caso, muchas veces el error típico es tender a, como tiene que ser el mismo prototipo, tanto en la declaración como en la definición, uno tiende a copiar y pegar. Y muchas veces arrastramos el punto y coma. Si por alguna casualidad nos queda el punto y coma en el sector de definición, vamos a compilar, y en este caso nos dice que nos indica un error de sintaxis. Acá en este caso nos está diciendo que hay un identificador que en realidad lo que nos dice es que detrás de este prototipo, en realidad lo que espera es la apertura de llaves, porque el punto y coma lo que realiza es un corte. Entonces, en este caso, en la definición, no debe estar presente el punto y coma. Esos son los errores típicos de programación con respecto a la declaración y a la definición. Pero también tenemos errores referidos a la invocación. En este caso vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de hacer uso de estas dos funciones que en este caso el primero calcula el promedio de 3 notas enteras y devuelve un flotante. Y en el segundo caso, la potencia recibe 2 datos enteros y devuelve un entero. Por lo tanto, vamos a declarar variables, por ejemplo, promedio, y vamos a declarar un entero que es la potencia. En este caso vamos a invocar en calcular promedio y vamos a recibir ese valor de retorno de tipo flotante en la variable prom. Por lo tanto, vamos a invocar quiere decir que vamos a utilizar el nombre de la función calcular promedio, y entre paréntesis vamos a pasarle todos los datos que precisa. Una regla de sintaxis dice que el parámetro actual, porque esta es la invocación o los valores que se le pasa como dato de entrada a esta función, debe coincidir en cantidad. Es decir, si esta función tiene declarado 3 parámetros formales,
en este caso int n1, int n2, int n3, cuando hacemos la invocación y le pasamos parámetros actuales, es decir, los valores, deben ser en la misma cantidad. Por ejemplo, en este caso, si me pide 3 notas y solamente le paso, por ejemplo, la nota 5 y la nota 3, solamente la primera y segunda nota, pero no le paso la última, si compilamos, nos tira un error de sintaxis. Nos está diciendo que hay pocos argumentos en la llamada, en la función de calcular promedio. Nos está indicando que hay pocos argumentos, es decir, estamos pasando 2 parámetros actuales, siendo que en la declaración pide 3 parámetros formales. Por eso hay que respetar la cantidad y el orden. Como el calcular promedio no importa en qué orden está, porque la idea de esto solamente calcula el promedio, es indistinto el orden en el que se le pasa porque los 3 son enteros. O sea, es lo mismo, es decir, nosotros tenemos que completar el tercero. Ejemplo 5, si compilamos, en este caso no da error, pero bueno, acá no hicimos el mostrar, vamos a hacer el mostrar. Esta sería la sección de invocación. Y acá lo que vamos a hacer es mostrar. Ahora sí, si ejecutamos el programa, ahora nos da el promedio de esas 3 notas, que nos da 4,33. En este caso, solamente para esta función, el orden es indistinto porque las 3 son tipos de enteros, es decir que si nosotros cambiamos el 5 por el 3 en el orden, pero mantenemos la misma cantidad, para este problema en particular, no habría ningún inconveniente porque nos tira el mismo valor. Pero existen problemas en los cuales, por más que sean 3 enteros, muchas veces el orden también implica una regla sintáctica, pero ya a nivel problema. En este caso, a nivel sintáctico, nosotros tenemos que respetar la cantidad. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando respetamos la cantidad, pero no respetamos el orden de la lógica en la cual esos datos se utilizan para construir una información. Vamos a ver el caso de la potencia. Nosotros tenemos que en potencia debemos recibir el valor del cálculo de la función potencia pasándole una base y un exponente. Entonces vamos a invocar la función potencia y vamos a pasarle 2 valores que son parámetros actuales a esos parámetros formales. Vamos a decir que queremos calcular la potencia de un número 3 elevado al cuadrado. Vamos a hacer lo mismo, vamos a imprimir la potencia. Y vamos a imprimir la variable que recibió la potencia de esa función. Nosotros sabemos que 3 al cuadrado nos debería tirar 9. En este caso nos tira 9. Pero fíjense que ahora, si nosotros invertimos, obviamente acá estamos pidiendo la potencia de un número 2 elevado al cubo, que no es lo mismo que en este problema del calcular promedio. Si nosotros invertimos, el problema ya cambió. Este sería 2 al cubo, no es lo mismo que 3 al cuadrado.
Entonces, hay que tener mucho cuidado, en este caso me da 8, que es 2 al cubo, hay que tener mucho cuidado en cuanto al orden. Si bien los dos son de tipo entero, si nosotros invertimos estos dos valores, no quiere decir que sea el mismo problema. Por eso existen esas reglas sintácticas y que nos dice que tenemos que hacer coincidir la cantidad, y existen esas reglas, pero ya a nivel problema, en la cual podríamos llegar a tener problemas lógicos, que sería el caso de cambiar el orden de los datos. Acá, por ejemplo, no es lo mismo pasarle el 2, 3 en ese orden que 3, 2. Entonces, eso tiene que tener mucho cuidado con respecto a los problemas y que no nos arroje errores lógicos.